La reunión se está grabando. Sí. Bueno, pues esto es todo lo que hay. Y realmente esto es todo lo que hay. Y no hay error. Ujú. No es necesario modificar nada, solo para la persona que siente que está incompleta, que siente que está atrapada, que siente que está perdida. Hay una búsqueda, una vía, una salida y un lugar al que llegar. Pero esto ya es en sí mismo. Y no es necesario ninguna modificación, ni es posible ninguna modificación. Esto se presenta ante nadie tal y como es y es impredecible la forma que va a tomar o que esto puede tomar en esta temporalidad. Solo para la persona existe una salida de esto, solo para la persona existe una posibilidad en el tiempo y un lugar al que llegar, y esa es la ilusión. Esa es la dinámica de la búsqueda, que en tanto que se concibe una salida, pues evidentemente la persona la buscará creyendo que hay algo que arreglar y un momento en el que algo colapsará, el yo, la ilusión, lo que sea, un momento en el tiempo que pone de manifiesta la dinámica, que pone de manifiesto la dinámica de esa misma ilusión, cuando realmente lo único que hay es esta espontaneidad, esta inmediatez vacía, que no se conoce a sí misma, que no se sabe a sí misma, que no se presencia a sí misma y que es absolutamente indefinible e incognoscible. Ninguna palabra puede señalar a aquello que no está separado. Desde la perspectiva de la persona, el colapso le proporcionará algo, una paz, una vida mejor, una estabilidad. La persona considera que hay dos estados, uno de confusión y uno de realización, uno de ilusión y otro del colapso, de esa ilusión que realmente forma parte de la historia, porque aquello que no es nunca puede colapsar tampoco. Y lo único que hay es esta apariencia vacía, cuya forma es indiferente la forma que esta apariencia tome, cuando no hay nunca ha habido un recipiente que pueda coger el agua o recoger la lluvia de las emociones, de los pensamientos, de las experiencias que esta apariencia parece ser. No hay dos estados y esta experiencia no tiene ninguna valoración porque no hay otra experiencia con la que comparar. Es simplemente una apariencia vacía para nadie. Y el yo no puede ni podrá jamás llegar a comprender, ni definir, ni acotar esta inmediatez.
La inmediatez no tiene por qué tomar una forma concreta, no tiene por qué tomar la forma del silencio, no tiene por qué tomar la forma de la relajación, no tiene por qué tomar ni siquiera la forma de la no separación, que en sí misma no es una forma. Es absolutamente libre para expresarse tal cual está siendo. No hay nadie que pueda silenciar la mente, no es necesario silenciar la mente. Si una mente en silencio es lo que parece surgir, es una experiencia igual de vacía que una mente confundida. Si alguien quiere preguntar algo o compartir algo, se puede desactivar el micrófono y empezamos a comer. Laura, Ujú. Hola. nada, hola, buenas tardes a todos y alegría por encontrarnos. Quería a ver qué te parecía.
a pesar de que siempre mencionamos que el yo es ilusorio, pero en las apariencias, entendiendo por apariencias lo que nos parece que nos aparece, sería, sí que hay variaciones. O sea, hay yos ilusorios que se autodestruyen en cualquier ámbito, ¿eh? O emocional o de alimento o de actividad. Entonces pensaba, ¿qué relación había entre lo que aparece y la ilusoridad del yo? O esto es un nada. A ver, es verdad que en la apariencia sí parece haber una correlación entre, por ejemplo, la creencia de, pues, de ser alguien y una vida más o menos caótica en función de la cristalización de esa creencia, ¿no? De la realidad que tenga esa creencia para la persona. En tanto que, o sea, cuanto más yo siento que soy real, más defensa eh, parece surgir de, de esta imagen o de la idea de quien yo soy. Y sin embargo, paradójicamente, esto sucede absolutamente sin hacedor. Entonces, Es que era esto, era la paradoja, bueno, a lo que mm, aparentemente tenemos acceso, ¿no? Como posible pensamiento. Es decir, ¿qué más da? Pues ya a última hora a lo que es no se puede acceder porque hay una sobreimposición o una limitación sensorial o dígase lo que se quiera. Y sin embargo, no sé, yo puedo tener un amigo y ver que su conducta con respecto a la alimentación es desordenada. Entonces pensaba, pues a lo mejor las apariencias que a él le suceden también tienen alguna relación con esa conducta. O nada de esto es así, Laura, no sé. claro, las apariencias, o sea, en esa persona, o sea, en esa apariencia puede surgir, eh, yo qué sé, cualquier ansiedad y puede surgir la conducta de tapar esa ansiedad con la comida, imaginemos. Por ejemplo, La sí. cuestión es que ambas son apariencias vacías, no hay realmente nadie ahí debajo. No obstante, como esa creencia o esa ilusión parece estar activa de forma muy cristalizada, sí que paradójicamente parece que esta espontaneidad se manifiesta como esas conductas desordenadas. Sí, yo me doy cuenta de esta, como dijéramos, duplicidad, ¿no? Mm. Pero curiosamente, esa forma de conducta, dentro de su yo ilusorio y la apariencia, etcétera, le está produciendo una insatisfacción existencial distinta a la que podemos experimentar cuando decimos, bueno, es que lo que es y no tengas más temor, ¿no? Claro, porque ahí sí que esa ilusión implica la creencia en la alternativa, la corrección del error, la ilusión de dos estados y obviamente paradójicamente todo lo que parece surgir surge con esa premisa, por así decirlo, falsa de base. Es Ujú, ujú. decir, siento que hay dos estados, siento que hay ansiedad. Entonces siento que tengo que resolver esa ansiedad. Esa es la dinámica de la persona. Tengo este vacío y este vacío lo lleno con comida. Esa es la dinámica. Pero porque yo soy real y lo que me sucede es real. Este vacío es real y cuanto más real es este vacío, más mm, voy a tratar de buscar una salida consciente, inconscientemente, en este caso, por ejemplo, con la comida. Sigue está ahí esa creencia en el error y en la corrección del error. Sí, pero incluso te planteo, Laura, que ni siquiera hay conciencia de esa situación, Ah, por sino supuesto. ¿No? son seres que son acción pura, sin reflexión. No se trata ya como algunos de nosotros, ex buscadores espirituales o cosas así, que ya nos barajamos con conceptos, ¿no? De separación, de yo ilusorio. No, no, gente normal de la calle
con una afectación mundana tremenda. Y pienso, pues sus yos, a pesar de ser ilusorios, sí que condicionan sus existencias, Pero ¿no? es que la afectación de esas personas aparentes es la misma afectación que la del buscador, solo que en este caso aparece con otro nombre o con otra forma, pero es la misma sensación de vacío y la misma sensación de insatisfacción, en la que en algunos parece que surge una indagación de la causa raíz, por así decirlo, y en otros parece que esa indagación no surge, pero en ambos es la misma mecanicidad. O sea, esto es mecanicidad, realmente. Incluso la reflexión es mecanicidad. Y entonces la mecanicidad en ambos casos, si se desvaneciera, sería lo que en algunas tradiciones llaman la gracia o la madre que lo parió. O sea, ¿qué sucede para que no estés afectado por una ilusoriedad? Supongo que un colapso espontáneo de esa ilusión, Ya, pero pero sí, volvemos al bucle. ¿Cómo va a colapsar una cosa que es ilusoria? O sea, estamos como muy enredados también con los conceptos, ¿no? sí, es que realmente solo dentro de la ilusión es posible el colapso de esa ilusión. Y Ok, es exactamente igual de ilusoria que, que el nacimiento o la existencia de esa ilusión. No puede colapsar lo que nunca ha sido. ahí está. Ajá. Pero dentro de esa ilusión sí parece tener un sentido. Y es una ilusión vacía. Pero desde ahí, la sensación de realidad o desde el sentido de existir, todo parece muy real. Muy Incluso real. Sí, sí, no, no. incluso la ilusión parece real y la ilusión es ilusoria. Ujú. Pero no hay más mecanicidad en ese amigo que come o que tiene una conducta desorganizada que aquí. Bien. No hay seres superiores, ¿no? Ahora. No, no hay seres. No, porque uno tiene autoconciencia, a diferencia del otro, y se piensa, yo ya estoy en otro sitio. Claro, pero realmente nadie eligió tener la autoconciencia, nadie eligió que surgiera la reflexión, nadie eligió que no surgiera. Sigue siendo un acontecer espontáneo y podríamos decir mecánico en el sentido de que no hay nada detrás, ningún hacedor detrás eh, accionando con propósito, por así decirlo. Es algo que Sí, sucede solo. sí, va, poco que se preste un poco atención se ve esto, que no hay un origen ni un fin, no hay causa, efecto, no hay un hacedor, es lo que es. Y uno dice, y entonces, pero porque yo parece que no soy mi amigo, bla, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque parece que yo soy una cosa y mi amigo es otra. Y parece que si entiendo cuál es la diferencia entre yo y mi amigo, voy a descubrir algo que por fin va a tener un valor para Exacto. mí. Y no hay nada que descubrir. Muy bien. Bueno, seguimos. Laura, gracias. Gracias. Gracias.
colapso solo es mejor desde la perspectiva de la persona. La persona busca el colapso pensando que ese colapso es mejor que lo que ella está viviendo, sintiendo o experimentando. Pero paradójicamente, cuando esa ilusión colapsa, no hay experiencias mejores que otras. Son exactamente igual de vacías. No hay nadie ahí disfrutando del colapso de la dualidad. Pero, Laura, eso es último que apuntas, se da en el caso de los que se han planteado como una búsqueda espiritual en aras de estar en un estado distinto al que actualmente acontece. Esto ahí está bien. Pero los vivientes normales, los que ni siquiera saben nada de colapsos, que lo único que aspiran son a acciones, aparentemente, que les van a dar más felicidad. O sea, ellos Pero, ¿y qué no aspiran diferencia a hay con alcanzar el buscador en ese aspecto? ninguna. Claro, Hay o sea, el buscador también siente que si busca, si indaga, si sí, sí. encuentra al maestro adecuado, si hace las vías adecuadas, los ejercicios adecuados, si medita las horas necesarias, llegará a un estado de felicidad permanente. Mm. Sí, pero aún ese tendría una tendencia como menos materialista. En cambio, mi amigo, el que no se alimenta bien, sueña con bitcoins, o sea, comprar bitcoins, ¿no? Para ser más feliz. Sí, ya lo sé, Laura, que no hay, no hay diferencia, pero fíjate qué curiosas apariencias, ¿no? Mm, Simplemente cambia la forma. las formas. Claro, Ajá. se cambia una forma de felicidad por otra. Pero bueno, también eso es común, ¿no? No a todas las personas les hace feliz lo mismo. Cada persona tiene su felicidad puesta aparentemente en distintos eventos o Anhelan cosas, sí, sí. Mm. Lo que pasa es que la búsqueda se disfraza de algo más elevado, más real, Sí, menos mundano que esos pobres mortales. insignificantes, ¿no? Sí. Claro. Yo vengo de una experiencia hace muy poco, en la semana pasada, que hicimos un retiro de ayuno, un ayuno de 8 días. Entonces había 4 de ellos que eran en seco y los otros 2 por delante y por detrás solo se bebía una vez al día. Entonces hay una intención, primero puramente metabólica, ¿no? De desintoxicación. Pero otra que surgía era que en tanto yo voy suprimiendo necesidades o dependencias, me acerco un poco más a lo que realmente soy. O sea, esta sería un poco el cuadro, ¿no? Y pensaba, qué tontería, otra vez estás en lo mismo, ¿no? Claro, porque al final la persona en su idea de lo que esto es, condiciona lo que esto es. Lo condiciona a una forma de ser, de experimentar, a una apariencia concreta. Esto debería ser sin necesidad. Esto debería ser Eso es, con este tipo de emociones. Esto debería ser, yo qué sé, con este tipo de sensación corporal. Y realmente esa es la trampa, porque esto es absolutamente incondicionado. Incondicionado hasta para presentarse como una ilusión de alguien. Y no es necesario ni posible acotar la forma en la que esto se manifiesta. sí, o acercarse más a... Si surge una necesidad, esa necesidad es vacía. Y aquel que dice, no, esto no es, si surge una apariencia de necesidad
y hay otra voz que dice, no, esto no es. Si aquí no hubiera un yo, esto debería manifestarse sin ninguna necesidad. Es el mismo que está generando la separación ilusoria en esto, que nunca la genera realmente, pero bueno, la ilusión es, por así decirlo, esa dinámica. Esto no es, tiene que verse de una determinada manera. Sí es cierto que esto no puede ser completado de ninguna forma, pero incluso la búsqueda es completa, porque no hay alternativa. Cuando hay búsqueda, hay búsqueda. La no búsqueda solamente es un ideal. ¿Qué es la búsqueda sin alternativa? Sí, lo que se esté dando ya es completo. No, no hay mejor ni peor o Incluso la separación es completa. así. Ya, 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 ya. Sí. Esto bueno, por decirlo con palabras, me llega en ocasiones que no hay. Bueno, Es que al final toda la búsqueda se basa en el ideal que no es, pero que la mente dice que debería ser. En el ideal y en el sentido de realidad de esa ilusión que cree que es real y por lo tanto cree que todo lo que le sucede es real. Su búsqueda es real, su encontrar será real, sus anhelos son reales, sus rechazos son reales y al final son todas experiencias vacías. Pero puede ser cualquier experiencia la que surja. Todas las polaridades pueden surgir. La única diferencia aparente, y es aparente, es que eh, es ese sentido de realidad de aquel que se siente alguien y cree que esas experiencias también son reales, o el colapso de esa ilusión y por lo tanto el colapso de la realidad de todas esas experiencias que por eso dejan de ser experiencias y aquí se nombran como apariencias, porque son vacías de realidad. No porque aparezcan o desaparezcan, sino porque son vacías de realidad. pero cuando nombras realidad, a eso insistir un poco. Mm. No se tiene tampoco acceso desde la composición sensorial o corporal. O sea, es que esto es otro punto de inflexión también, ¿no? Pero No, no ¿a hay, qué te refieres o con sea, no sí, tener acceso? verás. En un sentido absoluto, por diferenciar de lo relativo, sí que todo es real. Tanto lo ilusorio como no lo ilusorio. Pero, pero luego Es uno no que, tiene más perdona, remedio. perdona que te interrumpa. En un sentido absoluto no hay diferencia entre lo real y lo ilusorio. No hay dos. Exacto. Todo es real. No se Pero, sabe, no se sabe lo que esto es. Ni real ni irreal. O sea, mejor dicho, no puede exacto. definirse de ninguna forma. Ok, sí. Va a ser lo que es y no puede ser, bueno, nombrado de una forma, pues es tal cosa, ¿de acuerdo? Ujú. Mm. Independientemente de su apariencia. Hola Laura, Hola. hola Fernando. Hola. Me venía de vuestra conversación algo, ¿no? Claro, estamos hablando de buscador que busca, que llegó un momento en que
se puede dar cuenta, nos podemos dar cuenta, o algo se da cuenta de que no hay nada más que buscar, incluso estos días, pues mi experiencia está siendo de que realmente estoy como atestiguando, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, puedo poner en voz alta el hecho de, wow, realmente lo que está siendo en el momento, no hay escapatoria, como tú dices, ¿no? Parece que lo dices así. Es obvio, no hay opción, es ahora. Y entonces esta sensación de nosotros buscadores, que de algún modo pues hay algo que nos permite hacerlo porque una serie de elementos de este cuerpo, de esta vida, que se da, corporal o mecánica o física o biológica o funcional, está en cierto equilibrio como para poder buscar, ¿no? Y me venía no, como ejemplo, ¿no? Qué difícil, aunque lo puedo entender formando parte de esto, pero qué difícil para la persona que este cuerpo, la, el modo, la funcionalidad del cuerpo o del cómo se presenta, está en pues para poner un ejemplo que tengo cercano, un niño de 6 años que tiene un cáncer con metástasis, entonces no está buscando, aunque mira, podría seguramente decir que él lo lleva bien, de algún modo, sin embargo a su alrededor hay mucho sufrimiento. No hay una búsqueda de algo más que simplemente, claro, aquí se ve como muy evidente, muy flagrante, hay algo que no debería estar siendo como es y debería cambiarse, y aquí ya está todo el sistema y todos los sufrimientos y todos los padres sintiendo que podemos hacer, los abuelos, todo, o sea, todo lo que se despliega a partir de aquí del sufrimiento, ¿no? Quizás el tema es como el título de esto, ¿no? El sufrimiento. Sí, pero una cosa es el dolor, o sea, es absolutamente normal que surjan todo tipo de emociones em, cuando se presenta una situación así, pero el sufrimiento viene también como, como un escape al dolor em, natural que esa situación produce. No la produce, pero bueno, que surge Ujú, con esa situación. Es decir, no soporto este dolor y algo tiene que también cambiar. Este dolor, no solo la enfermedad de este niño no debería estar ahí, sino este dolor que esa enfermedad me produce, ujú. La persona que lo sufre. Ujú, no debería estar ahí tampoco. Y entonces eso ya es, o sea, ahí es donde empieza también todo el regodeo en ese dolor, en esa situación, una historia de, o sea, el niño supongo que es muy pequeño para generar historias, ¿no? Pero los adultos sí ujú, que generan la historia, reafirman, se reafirma esa historia, se le da una realidad tan grande a esa historia que eso es lo que se llamaría sufrimiento, porque el dolor ujú, emocional, o sea, una emoción intensa, aunque sea una apariencia, puede ser absolutamente intensa, pero no, la perpetuación que se le da a esa apariencia de dolor que surge es lo que lo que se llamaría sufrimiento. ujú, Toda la historia alrededor de eso, las emociones también que surgen alrededor de esa historia, y sobre todo la continuidad que se le da a la historia y a la situación, eh, porque aunque la situación, aunque el cáncer esté ahí, no todas las emociones, o sea, las emociones no necesariamente estarían ahí quizás si no se perpetuasen. Podría haber quizá espacio para otro ujú, tipo de emociones que con esa lucha y con esa búsqueda por
tratar de alejar o de ese sentimiento de dolor natural, pues sí que parece perpetuarse y no dejar espacio para otro tipo de emociones, pero aún así es lo que aparentemente sucede también sin alternativa. La búsqueda y el sufrimiento en ese sentido también son sin alternativa cuando surgen. Sí, sí, sí. Hay como... Entonces, estás diciendo como que hay un movimiento. Si se permite que esto esté, esto no permanece, pero según cómo se gestiona la relación con esto, se puede perpetuar o se puede cristalizar un tipo de... O como a nivel de ego se puede, pues de alguna manera, el ego se justifica y va creando todas esas cosas que le nutren y le justifican, ¿no? Sí, a ver, tampoco es que haya alternativa a gestionar, no hay nadie realmente que gestione eso, pero como decía Fernando antes, ¿no? Sí parece haber una correlación paradójica entre cómo se manifiesta esta espontaneidad en ocasiones y, eh, bueno, y ella misma, o sea, porque realmente es ella misma la que se manifiesta como una mala gestión. También es ella, es esto mismo lo que se manifiesta como una mala gestión y es esto mismo lo que se manifiesta como una posibilidad de buena gestión. O sea, realmente Hmm. es espontáneo, pero sí que parece haber una correlación en la apariencia de causa-efecto, ¿no? En tanto que esto es tan real y en tanto que me está pasando a mí y en tanto que espontáneamente no soy capaz de soportar este dolor, se genera también toda la búsqueda por salir de él y en muchas ocasiones eso enquista y perpetúa el dolor porque está ahí esa ilusión del tiempo, de esto va a ser así siempre, este dolor va a ser así siempre y esto tiene que cambiar de alguna forma, ¿no? Y es justamente eso lo que es la creencia en el tiempo, lo que paradójicamente parece perpetuar las situaciones en el tiempo. Porque un dolor que puede ser, o sea, es que tampoco, yo no he vivido nunca esa situación, pero imagino que es muy, muy, muy dura a nivel de dolor sin más, sin sufrimiento, es que surja un dolor muy, muy intenso o quizá un dolor que esté constantemente de fondo, pero la resistencia a ese dolor y el tratar de que ese dolor se transforme en otra cosa o tratar de cambiar la situación probablemente genere más resistencia, más fricción y la idea de, pues toda la idea, ¿por qué a mí? ¿Por qué le sucede a mi hijo? ¿Por qué no le, por qué me toca a mí vivir todo esto? Eso es más combustible para el sufrimiento. Ujú. Sí, sí, evidentemente en este caso se puede ver como el niño no entra ahí, para él como algo natural. Al niño le dolerá lo que le duela, Mm, seguramente, pues no sé si tendrá sesiones de quimio o lo que sea, pueden ser orgánicamente duras, pero toda la historia que se montan los adultos seguramente él se la monte menos. ujú. Mm, Como ves a los animales, por ejemplo, cuando, pues, o mascotas o animales, cuando viven algo, lo viven y eso tiene un recorrido determinado, ¿no? mm. Aunque todo es aparente, también el recorrido y todo, porque todo está siendo en la inmediatez, ¿no? Pero... y también en esta inmediatez, y hablando de este tema, lo terapéutico, aquello que también aparece como simultáneamente a que aparece eso, también aparece aquello que puede darle tratamiento y aquello o, claro, a nivel de causa-efecto es también bastante paradójico, ¿no? Porque un dolor de cabeza, pues hay un componente químico a través de un comprimido que puedes tomar o de otra forma que puedes tomar
y parece que ha habido una causa-efecto bien evidente. Este comprimido, esta toma, el dolor de cabeza ya no está. Es a veces, como a veces es desde un punto muy de una, como de una tranquilidad de este cuerpo, mente, de esta apariencia de poder estar pues discerniendo pero como tampoco sabiendo, porque tampoco simplemente observando, simplemente pudiendo como confirmar. Ahora y este de aquí es esto lo que está, es esto, no hay nada más, no hay una salida a esto. Es esto sin confirmación tampoco. Claro, No hay confirmación posible de esto. pero esas cositas, ¿no? Como me declaro entrando en, wow, que en la paradoja o en, ostras, estas cositas que realmente parecerían confirmar también la existencia de, de causa-efecto, ¿no? Sí, Como sí, de la la apariencia. pastilla que te quita el dolor de cabeza, o como de ese tratamiento mucho más complicado que parecería que este doctor que aparece y todo el sistema de tratamiento y el quirófano en caso de cosas de que necesitan quirófano y toda la metodología está apareciendo también sin nadie que la haya aprendido, sin nadie que la haya generado, sin nadie que haya en una evolución determinada creado y llegado a generar esa terapia concreta o esa forma concreta, ¿no? Mm. 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 Tamir, Sí. sí, sí, mira, bueno, oyéndote, yo, Mm. yo o sin nada, aquello que se presenta, en mi caso, es como topar con un muro que le pongo el nombre de misterio. No es comprensible. No es Mm. comprensible porque el chico este que tú dices tan pequeño, aún no se ha construido una narrativa ilusoria tan grande como sus padres, por ejemplo. Entonces, a lo mejor sí que está exento de un sufrimiento añadido, pero el cáncer, en cuanto a biología o lo que sé que esté manifestando, tendrá su curso, es lo que es, ¿no? Entonces, es verdad que saldrá gente con una intención, dirá, ah, pues vamos a darle tal producto porque así lo mejora. Y todo eso forma parte de lo mismo que aparece, pero no es comprensible. Yo Tiene mucha le historia, concluyo sí. ¿no? Este doctor, este sistema, esta Claro, academia de todo esto está ahí en medicina, lo todo que es, esto, ¿no? también es una historia. Claro, sin autoría, pero está en lo que es, está sucediendo, ¿no? Ujú. Claro, la cuestión es que la mente hila todos esos acontecimientos y les da una continuidad, cuando realmente lo único que hay es la aparición de un doctor en esta temporalidad y la historia del tiempo en esta temporalidad. Ujú. Pero es la mente y el sentido de ser el experimentador de esta experiencia y de esta experiencia y de esta experiencia y de esta experiencia. El experimentador es la continuidad de todas esas experiencias. Pero cuando la ilusión de ese experimentador se hace evidente y colapsa, realmente lo único que hay es una apariencia vacía de tiempo que es esto mismo. Ujú. Por Ujú. Sí, sí, me venía como, vete a decirle como historia también, ¿no? Vete a decirle al médico que no ha hecho toda esa carrera y todo ese No, no. proceso, ¿no? Que todo eso es ¿Sabes una si historia, existirá o no? ¿no?
Te mandará algo, Tamir, te mandará una receta. Ah, no, claro. O te ingresará en ese claro. Claro, claro. Claro, claro, claro. No es. Bueno, también en este ahora aparece esta hipótesis y esto por aquí, ¿no? Ujú. Gracias. A Gracias, ti. Fernando. Sí, sí. Laura, ¿qué tal? Te quería preguntar, ¿dónde nace la ilusión? No nace. ¿Dónde Del nace, ser. dónde nace el hijo de la mujer estéril? ¿En qué hospital nace el hijo de la mujer estéril? eh, en un delirio de un loco. Pero el hijo de la mujer estéril no nace. Solo una ilusión, si quieres, o un delirio que aparece en esta inmediatez. Pero de alguna forma somos responsables de lo que aparece. ¿Quién es responsable? El ser, el Pues todo. el ser, el todo, si es todo, no puede ser responsable de nada, porque es todo. ¿Dónde estaría la fragmentación para que ese todo pudiera ser una cosa responsable de sus efectos? Entiendo. Es decir, no podemos hacer nada por lo que sucede, sucede y no soy responsable y no puedo hacer nada. Es que no hay un yo realmente que sea responsable o irresponsable. No hay un yo que pueda hacer algo o que pueda no hacer algo, porque no hay un yo. Y por ejemplo, cambiar algo que lo quiero cambiar, no sé, durante toda mi vida y sé que no hay búsqueda, pero es como decir, bueno, cambiará, como digamos, cambiará si cambia o si no cambia, no cambia. O sea, un poco como está No, echado a pero la suerte. no, porque, o sea, lo que te decía antes de que no hay un yo que pueda o no pueda hacer algo, significa que lo que surgirá por sí solo. Y lo que surja puede ser una acción de cambio. Lo que pasa es que esa acción de cambio se hará sin base. No hay una base realmente moviendo los hilos de esa acción. Pero esa acción puede surgir o puede no surgir. Eso es lo que no se sabe. Pero cuando si surge, surgirá sin alternativa. Lo que pasa es que no habrá nadie
siendo hacedor de esa acción, pero no estamos diciendo que esto no es como un ensalzamiento de la inacción, sino simplemente se señala que no hay ninguna base para la acción ni para la inacción. Ambas pueden surgir, lo que pasa que sin hacedor. ¿Existen los milagros? No sé qué se entiende por milagro. Los cambios inesperados, sí. Existen cambios inesperados, aparentemente. Pueden darse. Y lo último, si, digamos, si esto puede colapsar o no, puede o no. Entonces, y no importa lo que yo haga, ¿no? No importa que yo busque, que si busco o no busco, es simplemente decir, bueno, qué sé yo, sigo sufriendo y bueno, si me puedo liberar del miedo, bien, y si no, viviré, viviré sufriendo. Una, Bueno, es que tampoco hay, no hay ninguna prescripción para nadie, realmente tampoco. O sea, no es algo que yo pueda transformar en un conocimiento que aplicar. Simplemente lo que se está diciendo es que si lo que surge es búsqueda, surgirá la búsqueda y no hay ningún error en que surja la búsqueda si es lo que está sucediendo. Y si surge, yo qué sé, retirarse y no estar más en contacto con este tipo de mensajes o con lo que sea, pues también es lo que surgirá, pero no hay nadie ahí realmente que tome una acción o la contraria. No se sabe qué es lo que va a surgir. No hay agenda realmente para esto. y en esa comprensión estaría la liberación. Aparentemente hay una liberación porque la persona cree que está atrapada. Solo desde la perspectiva de la persona hay una liberación. ¿Una liberación de qué? De la búsqueda y de la fatiga, de sentir que eres alguien que puede modificar esto de alguna manera. Eso es agotador, es agotador. Y una y otra vez la persona se da de bruces con que no puede controlarlo, porque si pudiera controlarlo, ya habría controlado sus pensamientos, controlaría sus emociones, controlaría su vida. Y una y otra vez es claro que no, pero sigue habiendo ahí ese impulso, esa creencia de creer que sí, que hay ciertas cosas de mi vida que sí que controlo y que hay un rango en el que la persona tiene el control. Claro, cuando esa creencia colapsa, sí que se experimenta una descontracción en el cuerpo y en la mente. Pero claro, una descontracción solo en relación a una contracción pasada, o sea, en la historia, estamos hablando de la historia, porque lo único que habrá en ese momento será esto mismo, que no tiene comparación. O sea, solo habrá contracción o solo habrá descontracción. De hecho, solo hay contracción cuando es lo que hay y solo hay descontracción cuando es lo que hay, sin realmente una comparación posible, real, con su opuesto. Su opuesto es solamente un ideal. Vale. Muchas gracias, Laura. Gracias.
la persona, claro, vive como una condena lo que cree que le sucede porque lo perpetúa en el tiempo. O sea, por ejemplo, con cualquier patrón, con cualquier tendencia de la personalidad, muchas veces siente que está condenada a repetir lo mismo una y otra vez, aunque ella no quiera, pero porque sigue creyendo que hay alguien ahí que es el origen de esas emociones o que es el efecto de lo que hagan los demás o que es el efecto de sus propias emociones que es responsable de lo que hace y por lo tanto tiene que cambiarlo porque, bueno, con eso también suele surgir la culpa, ¿no? De este patrón se repite una y otra vez, me está pasando a mí, es muy real y las consecuencias también son muy reales para otro yo que también es muy real. Entonces yo soy responsable directo de su dolor. Y como he tratado de cambiarlo durante mucho tiempo y no he conseguido, y me están diciendo que no hay salida, la persona lo que entiende es que está condenada a repetir eso en el tiempo indefinidamente. Pero lo que aquí se está diciendo es que cuando surge esa emoción, sea la que sea, por ejemplo, o eso que no es un patrón, es la mente la que lo transforma en un patrón porque lo perpetúa en el tiempo y lo convierte en una historia. Pero simplemente es una emoción que surge en esto. No hay tiempo, no hay donde esa emoción vaya a ir. Es un acontecer vacío ahora, por así decirlo. Es esta inmediatez. El tiempo no existe, solo para la persona que lo proyecta, que coge eso que está pasando y genera una historia hacia adelante en el tiempo, de volveré a repetirlo porque esta soy yo. Yo soy esto, yo soy esta historia, a mí me lleva pasando esto tantos años que seguramente lo volveré a hacer. O las probabilidades de que lo vuelva a hacer son muy altas, pero ahí es donde realmente hay un gran no saber, porque no hay tiempo, no hay tiempo. Puede que esas emociones o esos patrones aparezcan, pero cuando no hay una base y no hay una ilusión de tiempo que la perpetúe, quizás, paradójicamente, también esos patrones dejan de encontrar alimento en aquel que los sostiene y en aquel que los perpetúa. Como decía antes, no hay un recipiente sobre el que caiga el agua. Si no hay un recipiente sobre el que caiga el agua no puede estancarse. Laura, parecería como que hay una auto, auto otorgarse autoría Mm. sin ser que lo sea, y a partir de ahí pues se genera la persona, ¿no? Creyendo que es quien hace quien crea la vida, quien tiene que arreglar lo que según un criterio ha de arreglarse porque no está como tiene que estar, o no, esa sensación del pasado, del futuro. Claro, es el sentido de ser. Yo soy real, yo existo, con lo cual lo que me pasa a mí también es real y también existe. Y eso me convierte en el hacedor, en el responsable, en el corrector, en el lo que sea. Me convierte en alguien.
Ujú. Alguien que ya tiene una forma, eso es a lo que se le llamaría la persona, ¿no? O la personalidad. Pero antes, digamos, de que se genere toda esa historia y que la persona tome forma, está ese sentido de ser o existir, que es, digamos, la base sobre la que todo lo demás parece construirse. Y aquí en este sentido, ¿podrías darle un poquito de forma o de... ¿Podrías hablar sobre el hecho de que no hay un centro? Porque la sensación, el sentido de todo está siendo visto desde aquí, ¿no? Hay, ¿no? No, no hay un centro, no Todo hay... está visto desde aquí y en el momento en el que hay una aquí, hay una allí, en el momento en el que hay un yo, está lo que no soy yo. No sé cómo surge esa ilusión. No sé si es la identificación con el cuerpo, creo que no, porque en, en la historia de esta buscadora había momentos en los que no había centro, pero sí que había ese sentido de presenciación de la ausencia de centro. Entonces, cualquier presenciación es ilusoria. No sé, ya te digo, cómo surge, porque surge espontáneamente y aparentemente y espontáneamente como todo lo demás, pero simplemente, no sé, es vacío, es que no sé, no puedo explicarlo realmente. Mm. En este sentido, así en la conversación, ¿no? Compartiendo, hubo un tiempo que me llegó, ah, ¿cómo era? Era a través de un inglés que es Richard Lang. ¿Has, has escuchado o has conocido el... ¿Cómo es que me viene un nombre que no es? Pero el hombre sin cabeza. Ah, La... sí, ¿Mm? no me acuerdo cómo se llama, pero sí, 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 quién es. Mm. Vivir sin El poder. Robert Adams, creo que es también, No, no, ¿no? no, Ese, no. No, no, no. no, no, Vivir no, sin que No, no tengo. cabeza. Richard Harding. Ese, O Richard Hart. Douglas Harding. Douglas Harding. Douglas Douglas. Harding. Douglas Harding. Douglas. Douglas. Entonces era muy interesante. Yo en ese momento, bueno, en esa época, si es que existiera un momento, ¿no? El, caminando por el bosque, intentaba poner en... porque él muestra ejercicios, ¿no? Dice, bueno, porque dice, claro, tú puedes señalarlo todo hasta que llegas aquí y si señalas aquí, no estás tú, lo que está es el mundo. Lo que está es un espacio abierto a posibilidad para el mundo y tal como sea el mundo, será y aparecerá, ¿no? Entonces esta sensación no de pantalla, sino de espacio que se llena, que se llena con lo que aparece. Ujú. Claro, Mm, pero eso en muchas ocasiones también parece ser una experiencia de totalidad para algo que presencia esa totalidad. ujú, Cualquier presenciación es ilusoria. O sea, es que no hay separación, no hay presenciación. ujú. No hay nada que se separe de esto para poder presenciarlo, aunque esto Para está. poder presenciar. Ujú. En todas direcciones, en todas... Ujú. Inexplicable, sí, sí, inexplicable. Ahora, decías que en algún momento experimentaste una presenciación de ausencia de centro, algo así, pero aún esto
fue, digamos. Sí, sí, fue una experiencia para esa presenciadora de la ausencia de centro, que ya no era un centro, ya era una presenciación total, por así decirlo, pero todavía había ese yo soy, yo estoy aquí siendo esta totalidad. Esa ausencia de centro, entonces, tanto si se la presencie como si no se la presencie, simplemente es, si surge, va a surgir y va a desaparecer, porque no existe un estado permanente ninguno. Este aquí es permanentemente cambiante, así va a ser mientras estemos en esta forma cuerpo-mente, y como decimos, no hay alternativa. Ujú. Si uno se descubre queriendo intervenir, se observa, eh, es el yo queriendo intervenir para modificar los resultados. Por ejemplo, me sirvió cuando dijiste lo de no buscar estados expandidos de conciencia, no buscarlos. Yo no dije no buscarlos, yo dije que no hay nadie que pueda buscar o no buscarlos y que realmente un estado expandido de conciencia sigue siendo una experiencia. Sí. Me ayudó también lo que dijo el compañero Tamir con esa experiencia que voy a investigar de este tal Douglas Hardy, o no sé si lo estoy pronunciando bien, pero en esos instantes de no mente, aparentemente uno cree estar más cerca. de- Aparentemente, claro. Ilusión. Esta es la ilusión, claro. Creer que hay un más cerca y un más lejos. Eso ya implica que hay alguien que se ha ido de algún sitio y que en algún momento se acerca o se aleja de la verdad o la realidad o ese lugar que abandonó. Pero es que nunca se ha abandonado ningún sitio, no hay nadie que haya abandonado ningún sitio. Esto no está separado. No se está nunca ni más cerca ni más lejos. Porque Qué bien. no hay dos estados, solo hay esto mismo. La parte difícil de aceptar esto es cuando aparece el dolor, como creo que decía Agustín, la parte fea de la película, por ejemplo, ahora con un dolor de cabeza o lo que fuere, eh, porque lo agradable evidentemente no nos genera muchos problemas a los seres humanos, salvo que nos apeguemos a ello y lo deseemos de manera obsesiva, pero en el caso de lo desagradable, eso es lo que nos cuesta, verlo neutralmente. Es que no hay nadie ahí, ni en lo agradable ni en lo desagradable. Es natural que surja, por ejemplo, una resistencia en el cuerpo ante un dolor de cabeza. Es natural, pero no hay nadie ahí resistiéndose realmente ante ese dolor o no resistiéndose porque la situación es más fácil. No hay nadie. No, no es que las cosas sean más fáciles o más difíciles. Parece que la ilusión se cristaliza en algunas ocasiones y parece que la situación afloja, la ilusión afloja en otras situaciones, pero es una ilusión que realmente ni siquiera se cristaliza y ni siquiera afloja porque es ilusión. El hijo de la mujer estéril no se hace más grande o más pequeño. Se ve claro el carácter ilusorio de todo cuando uno mira hacia atrás o si ve un documental de una época que ya pasó, que las personas parecen tan reales, etcétera. El carácter ilusorio de la realidad. Ahora, tratando de ir hacia de dónde viene este planteo a nivel, no sé si decirlo, teórico, argumentativo, cultural. Por ejemplo, todo esto es maya porque este planteo se desarrolla muy fuertemente en el Advaita que surge en India. Ya sé que esto es una teorización mental la que estamos
la que estoy haciendo ahora o la que se está haciendo. Pero hasta donde entiendo todo es maya, todo es lila, juego, creo que se pronuncia así. Bueno, Maya y Lila Entonces, no son lo mismo en el Advaita, ¿no? ujú, claro. En lo poquito que voy comprendiendo, entiendo de que tampoco hay un creador, como en el caso del cristianismo, no hay un hacedor universal o un supra-hacedor. Esa sería como la gran diferencia, porque hay advaitas católicos o cristianos que intentan encontrar lo que, como, como que puedan ser compatibles. Eso no lo logro resolver por mi formación católica, la de que si no existe un hacedor o un creador, es como el punto, porque que la no existencia del ente, es decir, uno, que todos los santos cristianos, todos los místicos católicos dicen soy nada en el fondo de su planteo, soy nada, solo Dios. Ese Dios es la supraconciencia, lo que muchos advaitas le ponen nombre como lo absoluto, la conciencia absoluta, el ser manifestándose en el juego de las formas. Claro, pero si Dios es absoluto, ¿cómo puede dividirse en creador y creado? O sea, división debe ser una ilusión, ¿no? Debe ser una apariencia. Exacto, sí, O no sería absoluto. sí, sí. Pero, Zam, el simple pensamiento de que hay un ente superior a mí ya es un punto de partida dual. Es una creación, o sea que no tiene peso. Dicho de otra manera, cuando el aparente existente inventa la idea de Dios, ya está incrementando la separación. Y toda la enseñanza, yo lo interpreto de esta manera, toda la enseñanza oriental, hinduista, budista, etcétera, son enseñanzas personales. Están dirigidas a un individuo que ya se siente separado y que tiene una intención de mejora en busca de moksha o la liberación o lo que sea. ¿Te Y que ya fijas? y que ya se mueve en la ilusión de la causalidad Ok. y del tiempo. Y porque solamente en el tiempo puede existir el creador Ujú. y lo creado. Pero en esta inmediatez, en la totalidad, ¿qué es creado en la totalidad si no es una apariencia? Bueno, voy a encender la luz y vais a flipar con mi lámpara, ¿vale? Wow, wow, wow. No, no, wow, no, ¿vale? Es que tengo que cambiarla, es horroroso. Esto es lo que hay. Voy a buscar las gafas de sol, Laura. Sí, 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 sí. Es que si no ya no se veía nada, pero no, a mí lo que me parte es el rayo este. Es lo que te iba a decir. Yo lo veo, que hay como un rayo que... Y yo también lo veo. Vale, 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 vale. Voy a poner así, por lo menos. Yo quería preguntarte, aunque a lo mejor parece una broma, una ironía, a ver si conocías de algún grupo de WhatsApp cuyos componentes estuvieran exentos de la conciencia yo soy, que quiero apuntarme. No Bueno, sé. es otra paradoja dentro de... Nada, nada, era una broma. Pero que si te surge, me apuntas, por favor, que quiero... Vale, vale. Vale, vale. Hola, buenas, yo soy un ex yo soy. Da para mucho esto, Laura. Bueno, no da para nada, porque es que No para realmente nada. Ya, 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 no tiene ninguna base. ya. Total, sí, sí, sí.
En la medida que se van viendo estos patrones de los que hablamos, se van diluyendo, se van aflojando. No sé, si antes me enojaba todo un día por una mala contestación o lo que fuera, ahora me doy cuenta más rápido. Tengo que hablar en un lenguaje dual cuando digo me, yo, me pasa, para evitar la complicación de la comunicación. Pero al menos voy sintiendo una disolución o se va sintiendo una disolución en estos patrones tan arraigados que son ancestrales, porque vienen desde la panza de las generaciones pasadas, de los padres, los abuelos, etcétera. Está Eso es bien, todo realmente. ilusorio, pero en el mundo de lo ilusorio es como que también creo que es indiscutible de que hay reglas, principios o leyes ilusorias dentro del mundo de lo ilusorio. Y como estamos en el mundo de lo ilusorio, eh, no sé, me hace pensar en Matrix esto, cuando él se empieza a dar cuenta de que todo es una ilusión, pero hasta ahí llego, no logro ir. Solo cuando me corto la cabeza, se corta la cabeza, se dan esos instantes de decir, wow, pero no mucho más que eso. Hasta ahí estoy llegando, Sí, hasta pero verlo. es que lo que decía antes, esto no tiene por qué verse de ninguna manera concreta. O sea, esos instantes de, de vivir sin cabeza no son más reales que los instantes de confusión. Solo son lo que es. Sam, hola. Sí, 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 sí. hola. Sí, Sam, no, es que me ha venido una cosa por compartir. Pensaba, cuando Sam está en sueño profundo, al sueño profundo le importa un bledo si Sam tiene puesto el pijama. ¿Sí? ¿Me pillas? Haciendo una conexión con la ilusoriedad del yo, no, da lo mismo, que estés ilusionado, sea real, sea irreal, ¿no? Todo está dentro del mismo sueño. Y no por decir sueño le quito importancia, sino porque es lo que es. Y no puedes intervenir. Se está dando. Bueno, me lo invento, No Sam. hay soñador del No hay sueño. soñador. Por eso digo, no, no, incluso si hubiera un soñador estaría en el sueño también. O sea, solo hay sueño. O nada o todo. Quiero decir, luego son sinónimos. Pero no hay autoría. Claro, porque Jeff Foster, por ejemplo, o Eckhart Tolle, todos ellos hablan de aceptar y muchos autores, otros. Eh, También el que fue discípulo de Ramana, no me sale ahora, Robert Adams, también hay algunos videitos, no sé si están bien traducidos, pero habla de la aceptación, pero como dice Laura, siempre hay un yo que está aceptando esto que sucede o que quiere Claro. aceptarlo. A Jeff Foster le agarra una enfermedad que lo deja casi sin poder caminar, sin ir al baño, no se podía autovaler, eso es lo último que hay de él en las redes, y dice que se presenta a sí mismo como un fraude porque toda la vida habló de aceptación, dio conferencias por todo el mundo, uno de los mejores maestros no duales, y cuando le toca una situación de sufrimiento crítico extremo, dice no la acepto, no la acepto. Entonces, digo, la dificultad de poder, es verdad, no hay nadie que llegue a esta actitud que vos me decís, Fernando, de eh, no hay autoría. Y en el caso de que también apareciera la autoría, también sería lo que es. Es que esta es la paradoja Claro, misteriosa, ineludible. Sí. incluso Jeff Foster diciendo, ahora siento que soy alguien, es lo que aparentemente sucede sin alternativa y para nadie. Se vea o no se vea, no cambia para la totalidad. Ah, eso es algo que me surgía.
creo que se está interpretando mal si se interpreta como un relativismo. Todo da igual. Gaza, no Gaza, la muerte, la vida, un cuerpo muerto sangrando, sentido sin sentido, gozo, dolor, un niño, un anciano. Todo da igual. Si no hay cabeza, surge y desaparece. A ver, es que no es que todo da igual, o sea, en un sentido de indiferencia para alguien. Cuando todo le da igual a alguien, eso es una mala interpretación de lo que aquí se dice. Lo que aquí se dice es que esto es impredecible y que realmente no hay ninguna base y todo puede surgir. Entonces, ante Gaza surgen emociones, pero son vacías. Y que, o sea, todo el dolor, toda la intensidad, la situación que contaba antes Tamir del niño, todo eso hace, o sea, va acompañado de un montón de emociones que pueden ser muy intensas, eh, que la persona entiende como que o le importan mucho, entonces cuando la persona escucha este mensaje entiende, entonces va a haber alguien ahí a quien deje de importarle. Y no tiene nada que ver. Simplemente es algo que parece suceder, pero que nunca sucede y que incluye toda la manifestación que lo acompaña, incluidas esas emociones de me importa un montón. Eso es sin base, aunque surja el me importa un montón. O sea, no hay nadie ahí a quien le importe o a quien le deje de importar. Eso es. Y a lo que se está diciendo es que esto, a lo que podríamos llamar realidad natural, pero que realmente es absolutamente incognoscible, es indiferente de su forma. O sea, esta totalidad no cambia, no se ve afectada independientemente de cuál sea su apariencia. Sigue siendo sí mismo absolutamente incognoscible. Esto de Que esto sea lo que parece ser sin alternativa es independiente de lo que parezca ser. me olvidé que me tengo que ir a trabajar. No, muy interesante. Acabo de ver la hora. Sam, no huyas. Bueno, mira, tenemos aquí la última pregunta por chat. Pone, buenas, estoy en el trabajo, por eso escribo, un gusto estar acá. Surge la pregunta siguiente. Nada existe aparte del hecho de ser consciente. Para que haya experiencia, la conciencia debe de estar. Ahora, ¿por qué todo lo que es conciencia? Bueno, yo no digo que todo lo que es conciencia. Eh, Cualquier cosa que es conocida implica una conciencia, pero esa conciencia es una conciencia aparente de una apariencia. Ni la conciencia es real, ni la apariencia es real. En la totalidad no hay diferencia entre lo real y lo ilusorio. O sea, eh, cuando decimos ilusorio no significa que sea una ilusión real. No se está señalando a que haya ninguna realidad y no se sabe de qué está hecho esto. Esto no tiene ningún nombre y no hay ninguna conciencia que pueda conocer esta totalidad. Esta totalidad, Dios, como se quiere llamar, es ciego. Esa conciencia universal
no es consciente de sí misma. Simplemente es lo que esto parece ser en este momento sin nombre ni etiqueta. Cualquier palabra que se utilice para señalar lo que esto es, ya está implicando una separación que no es y una comparación con el resto de palabras, consciencia en relación a inconsciencia, por ejemplo. Pero esa consciencia, si la quieres llamar así, esta totalidad, es absolutamente inconsciente porque no hay nada, no queda absolutamente nada ahí para ser conocido, ni siquiera ella misma, ni siquiera el conocer de toda experiencia. Por eso toda experiencia es ilusoria, tan ilusoria como la consciencia que la conoce. ¿Por qué? Porque no hay separación. No hay una sustancia que queda cuando la separación colapsa. Cuando la separación colapsa, no queda nada. No se sustituye la ilusión por realidad. A veces se le llama realidad natural, a veces se le llama absoluto, a veces se le llama parabrahman, pero la cuestión es que no se sustituye lo que antes había por otra cosa. No hay una sustancia que lo impregne todo, no hay un sustrato para esa sustancia, no es que el sustrato y la sustancia sean lo mismo, es que no queda ningún tipo de separación que pueda separarse de eso que queda para decir, ah, esto es lo que queda. Pues esto es lo que queda. Muy bien. Muchas gracias por venir. Y hasta la próxima. Gracias a Y ti, Laura. Gracias. Gracias, Laura. gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.